¿Qué tal? Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este canal Comisionado TV y a este su programa, Sembrando el Mensaje a través de la Palabra de Dios. En este día voy a estar compartiendo el mensaje de la palabra basándome en un tema, ¿no? Y el tema para el día de hoy es las consecuencias por la desobediencia. Este va a ser el tema del día de hoy. Las consecuencias por la desobediencia. Habrán personas que se estarán preguntando quizás cuáles son las consecuencias cuando una persona desobedece o qué es consecuencia le puede venir una persona que desobedece a Dios. Gloria al Señor. Son muchas las consecuencias que puede venirle a una persona que desobedezca. Son demasiadas las consecuencias que pueden pasar a una persona que desobedece al Dios de los cielos. Por eso es que la obediencia es de suma importancia en la vida de una persona. Es importante ser obediente, es importante vivir bajo una obediencia a Dios, delante de su presencia. Gloria al Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios siempre tiene que ser obediente, siempre tiene que caminar bajo esa obediencia y tratar de agradar a Dios mediante. Y la desobediencia en la vida de un varón o de una mujer significa rebelión. Pero tenemos que analizar algo nosotros, amados hermanos, que nosotros no podemos dedicarle a Dios basura. Si usted está mal, está mal. Si estamos mal, estamos mal. Y nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. El que va a terminar siendo engañado va a ser usted. Nadie podrá engañar al Dios de los cielos. Desobediencia es falta de respeto a la autoridad o al gobierno. Porque Dios está en los cielos y usted sobre la tierra. No es a nuestra manera, no es a su manera, es a la manera de Dios. Y si Dios ordena que usted debe de moverse de esta forma, usted tiene que hacerlo. Usted no puede pasar por encima de la autoridad del Dios de los cielos. Ahora, si Dios a mí me dice qué es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me ha dicho. Yo no puedo pasar por encima de ese mandato. Una persona cuando desobedece a Dios está entrando en rebelión contra Dios. Por lo tanto, si desobedeciste lo que Dios te dijo, en vano es hacer sacrificio. Entonces estaremos mirando en este momento por la palabra las consecuencias por la desobediencia. Entonces vienen consecuencias, hay consecuencias. Habrán consecuencias en la vida de una persona que desobedece a Dios. Ninguna persona que desobedezca a Dios va a quedar su desobediencia impune, sino que todo aquel que desobedece, pecando en contra de Dios por su rebelión y su pecado, sabrá que vendrán consecuencias en contra de su persona y tendrá que atenerse a ellas. Gloria al Señor. Ahora yo quisiera dar a entender a muchos de ustedes, amados hermanos, que toda desobediencia es rebeldía en la vida de una persona. Así que vamos a empezar con el mensaje o el tema del día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Primero, para enfatizar o entrar un poquito en el trasfondo de esta palabra desobediencia, yo quisiera tomar la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice la Biblia: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Solamente voy a pedir que me prestes mucha atención a lo que voy a estar compartiendo en este momento, porque sé que esto será de gran bendición para cada una de las personas que van a estar conectadas, ¿no? Delante de estas pantallas o en estas plataformas. Pero para arrancar y empezar hablando de la desobediencia, yo quisiera partir desde este punto, esperando que su atención esté fija en lo que yo voy a estar compartiendo. Para que Samuel viniese a la vida de Saúl y le dijera que Dios lo había desechado, tuvo que ocurrir algo. La Biblia dice que Dios tomó a Samuel, su profeta, y envió el mensaje a Saúl, diciéndole: vete a casa de Amalek y destruye todo lo que haya hecho pecado en la casa de Amalek. Gloria al Señor Jesús. El Señor envía la noticia
al rey Saúl, el hombre recibe la noticia y acepta el subir contra Amalek y tomar esa región y destruir todo lo que Dios ya le había dicho que hiciera. Gloria al Señor. Cuando Dios declara la palabra a través de Samuel, el hombre reúne su ejército y suben hacia Amalek. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando estas personas suben hacia allá, la Biblia describe que ellos solamente destruyeron lo peor del pueblo. Lo peor del pueblo. El Señor le había dicho que el pueblo estaba anatema y que todo lo que había dentro de ese pueblo era anatema. Gloria al Señor. O sea que él tenía que acabar con todo, destruir todo, no dejar nada, ni tomar nada de lo que estaba dentro de ese pueblo, porque todo era anatema, o sea, todo estaba maldito. Pero ¿qué sucede? Que al llegar a ese lugar, ellos o Saúl, siendo el principal, el que escuchó la palabra de parte de Dios, siendo la persona indicada, el cual tenía que poner un orden al pueblo o al ejército de hacer lo que Dios había dicho que hiciese, fue el primero en desobedecer. Del anatema mataron y destruyeron lo peor. ¿Y qué pasó? La parte más especial, o lo más bonito, lo engordado del ganado, ellos le perdonaron la vida. Le perdonaron la vida también al rey de Amalek, de los amalecitas, a Agag. Le perdonaron también la vida. Pero Dios había dicho que todo tenía que ser destruido. ¿Y qué sucede? Que cuando este hombre deja vivir al rey de esa nación, de ese pueblo, aleluya, y lo engordado, lo más lindo de los animales, para ellos tomarlo para ellos y llevárselo a su casa, este hombre directamente entró en rebelión contra Dios, en desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden, le dijo que hiciera tal cosa y él hizo lo que Dios no le mandó hacer. O sea que este hombre desobedeció, aleluya. Y la desobediencia en la vida de un varón o de una mujer significa rebelión. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos trajeron la primicia del anatema, lo engordado, lo más bonito, lo más robusto, hacia el campamento. ¿Qué sucede? Que viene Dios, la voz de Dios, donde Samuel, y le dice: estoy decepcionado de Saúl, me arrepiento de haberlo puesto como rey sobre esta nación, porque analiza lo que este hombre está haciendo. Yo le di una orden y él está haciendo lo que se le da la gana. Gloria al Señor. Samuel entró en oración delante de la presencia de Dios y empezó a llorar por Saúl, por lo que estaba pasando. Al otro día se levanta, va al campamento y le dicen, gloria al Señor, que Samuel estaba ahí a Saúl, gloria a Dios. Y cuando él llega a la presencia de Saúl, bendito sea nuestro Dios, empezó a amonestar a este hombre por la desobediencia que había cometido en contra del Dios de los cielos. Analice. Samuel le dice: pero Dios no te dijo que destruyeras todo lo que era anatema y a todos los pecadores de Amalek. Pero estoy escuchando bramido de animales en este campamento. Se dio cuenta que también el rey Agag también estaba vivo. Era una orden que él también tenía que ser, aleluya, desaparecido de la tierra, alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero en el momento que este hombre desobedeció al Dios de los cielos, entonces Dios en los cielos se sintió mal en haber puesto a este personaje como rey de esa nación. Entró en rebelión, en desobediencia. ¿Y qué sucede? Que el hombre Saúl quiso evadir su responsabilidad, el mandato, gloria al Señor, diciendo: lo que pasa que yo le perdoné la vida a la primicia del rebaño porque los soldados me lo pidieron y tuve miedo del pueblo. Por eso permití de que todo esto sucediera, porque esto engordado o esta primicia se la íbamos a dedicar a Dios. Pero tenemos que analizar algo nosotros, amados hermanos, que nosotros no podemos dedicarle a Dios basura. Lo que Dios ha dicho que es basura, usted no puede dedicárselo a Dios. Gloria al Señor. Si usted está mal, está mal.
Si estamos mal, estamos mal. Y nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad queriendo amagar a Dios, gloria al Señor, o queriendo endulzar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El que va a terminar siendo engañado va a ser usted. Nadie podrá engañar al Dios de los cielos después que pase, aleluya, por encima de la orden y el mandato del Dios de los cielos. Présteme atención. ¿Qué es desobediencia? Desobediencia es falta de respeto a la autoridad o al gobierno. En este caso, en el área terrenal, cuando usted desobedece las leyes terrenales, usted se mete en un problema con el gobierno. Pero cuando usted desobedece al Dios de los cielos, el problema también es serio. Porque estando usted en problema con el gobierno, usted puede clamar a Dios y Dios hace la obra. Gloria al Señor. Dios puede meter su mano y alguna cosa Dios puede hacer. Pero cuando usted está en rebelión, en desobediencia, en contra del Dios de los cielos, entonces, gloria al Señor, donde usted se meta, al que usted busque, gloria al Señor Jesucristo, no van a poder amparar su vida. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Porque Dios está en los cielos y usted sobre la tierra. Entonces no podemos permitir nosotros caer en desobediencia después que Dios ya haya decidido, aleluya, algo a favor de nuestras vidas, gloria al Señor. Nosotros no podemos entrar o caer en rebelión, gloria al Señor, por una desobediencia, por algo que a nosotros se nos pareció, gloria al Señor, que era, gloria al Señor, así como le estábamos haciendo. No es a nuestra manera, no es a su manera, es a la manera de Dios. Y si Dios ordena que usted debe de moverse de esta forma, usted tiene que hacerlo. Usted no puede pasar por encima de la autoridad del Dios de los cielos. Ahora, vamos por parte. ¿Qué es desobediencia? Otra parte de desobediencia. La desobediencia es la acción o efecto de no obedecer. Punto número 1. Falta de acatamiento de los mandamientos y leyes establecidas por Dios. Rebeldía, rechazo a la autoridad de Dios. Aleluya, transgresión de los mandamientos. Falta de fe. Gloria al Señor y etcétera. Si Dios a mí me dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me ha dicho. Yo no puedo pasar por encima de ese mandato. A Saúl se le dio una orden, pero Saúl desobedeció la orden que Dios le había dado por querer hacer lo que se le daba la gana. Y esto es un demonio de rebeldía, el que entró en la vida o en el corazón de Saúl, la desobediencia, porque la desobediencia se convierte en rebelión. Una persona cuando desobedece a Dios está entrando en rebelión contra Dios. Una persona que desobedece a un pastor o a quien sea que sea autoridad sobre la tierra está entrando en rebelión. Y la persona que no obedece, esta persona tampoco se sujeta, no se sujeta por nada y para nada. Es una persona que va a ser rebelde, va a andar en rebelión, se va a comportar, aleluya, de una forma y manera rebelde, no se va a sujetar a nadie, va a hacer lo que bien le parece, lo que se le da la gana, porque pensará que lo que está haciendo está bien delante de la presencia de Dios, pero no es así. Si usted es una persona desobediente, aleluya, habrá un espíritu que va a estar controlando sus pensamientos, su corazón, su vida, para que usted se rebele en contra de las autoridades aquí, las que usted ve, y en contra de la autoridad suprema, la cual es Dios. Ahora analicemos, gloria al Señor, lo que es desobediencia. Es una falta de acatamiento, es una falta de respeto, es una falta de obedecer a las cosas santas del Dios de los cielos. Gloria al Señor. Desobediencia es una falta de fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Desobediencia es el rechazo que usted hace hacia las cosas de Dios, hacia las autoridades eclesiásticas o hacia la autoridad suprema que es Dios. Samuel dijo en el libro de Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. No se agrada Dios en que usted haga sacrificios si no hay obediencia, porque de nada le ha servido ni sirve de que una persona se meta en sacrificio delante de la presencia de Dios sin obediencia. Si usted se sacrifica sin obediencia, usted no está haciendo nada. Esto no le está sirviendo de nada. No va a haber ningún provecho, no va a haber ningún efecto. Gloria al Señor, porque es mejor la obediencia antes que el sacrificio. Cuando una persona obedece al Dios de los cielos, entonces esa misma obediencia
te lleva al sacrificio, te lleva a ayunar, te lleva a orar, te lleva a que te congregue, a que busques el rostro de Dios, a que te rinda, a que te metas en la presencia del Dios de los cielos. Pero tiene que haber obediencia. Gloria al Señor. El paso fundamental para llegar a un sacrificio es mediante una obediencia. Si no hay obediencia, no pasa nada. Si no hay obediencia, usted no hace nada. Si no hay obediencia, usted no puede mover nada. Gloria al Señor. Ni va a ser del agrado del Dios de los cielos, porque no hay obediencia. Por eso es que Samuel le hace la pregunta a este hombre. Gloria al Señor Jesús. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace? No, Dios no se va a complacer en eso. Mire, yo he visto personas que han hecho sacrificio sin obediencia y de ahí han salido siendo lo mismo. Han salido corriendo a buscar el pecado, a hacer las cosas malas, porque la obediencia es muy importante. La obediencia a Dios es importante. En que usted obedezca, aleluya, las autoridades es de mucha y de suma importancia. Si usted no obedece a las personas que ve, entonces tampoco usted está obedeciendo al Dios de los cielos. ¿Y qué está haciendo usted con su vida? Nada. Si usted hace sacrificio, si usted se sacrifica, gloria al Señor, no está haciendo nada. Está perdiendo su tiempo porque es una persona rebelde. Es una persona rebelde. Dios no se complace en los sacrificios, sino en que usted obedezca su palabra. Si Dios ordenó, si Dios, aleluya, decretó esa palabra de que usted tenía que cumplirla, hacerla, gloria al Señor, usted tiene que someterse y sujetarse a esto. Usted no puede hacer lo que se le da la gana, porque la desobediencia es rebelión y toda rebelión tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen, no, Señor, así no se mueve Dios, y a Dios no le agrada esto. Dios no se complace del sacrificio que usted quiere hacer. ¿Por qué dijo esto? Porque Saúl dijo, yo traje lo mejor, aleluya, lo engordado, lo más lindo, lo más precioso del ganado de allá de Amalek para sacrificárselo a Dios. Le dijo Samuel, Dios no va a recibir ese sacrificio. Dios no se va a agradar en ese sacrificio, sino en la obediencia, en obedecer. Dios te dijo, aleluya, que hicieras tal cosa y tú la desobedeciste. Por lo tanto, si desobedeciste lo que Dios te dijo, en vano es hacer sacrificio, y mucho menos con el anatema, con esas cosas que están malditas. Alabados en nombre de Jesucristo. No podemos sacrificar delante de Dios cosas inmundas. No podemos sacrificar delante de Dios cosas, aleluya, que estén en maldición o bajo maldición. No podemos sacrificarnos nosotros y hacer sacrificio, aleluya, bajo una desobediencia y rebelión, porque ese sacrificio Dios no lo va a recibir. Dios no te va a recibir ese sacrificio que estarás haciendo en desobediencia. Estarás perdiendo tu tiempo y metiéndote en un serio y grave problema contra Dios. Alabamos el nombre de Jesús. La siguiente parte: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo obedezco a Dios, la voz de Dios, obedezco a su palabra, obedezco como Dios demanda en su palabra, esto es más fuerte que yo irme a meter un día de ayuno. Gloria al Señor, aleluya. Porque esa obediencia a Dios va a hacer que yo camine bajo su voluntad, bajo ese temor, bajo sus alas, bajo su presencia. Pero si yo sacrifico y paso por encima de la obediencia de la palabra de Dios, ese sacrificio no es contado como algo agradable delante de la presencia de Dios, porque soy un rebelde, y ninguna rebeldía es aceptada ni recibida en el reino de los cielos. Primero tenemos que ser humilde, aprender a obedecer y a someternos, a sujetarnos, aleluya, a la autoridad, aleluya, de Dios, a las leyes establecidas por Dios, para poder sacrificar o hacer algo para Dios. Primero la obediencia. Dios no se complace en el sacrificio sin obediencia, sino en la obediencia, aleluya, que te envía el sacrificio. La obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, hay personas que no cambian porque no hay obediencia, son puro sacrificio. Hay gente que no salen del pecado porque son puro sacrificio y no obediencia. Hay personas que no crecen, no salen del hueco en el que se encuentran porque son puro sacrificio y no obediencia. Entonces es la obediencia la que te va a enseñar a vivir recto delante de la presencia de Dios. Es la obediencia la que te va a guiar, lo que va a guiar tus pasos en esta tierra. Es la obediencia, aleluya. No es lo que a usted le parezca, no es lo que usted piense,
no lo que usted quiera, no es lo que usted quiera hacer, es lo que Dios ya decretó en su palabra. Si nosotros caminamos mediante o bajo esta obediencia, mañana pasado todo será de gran bendición, y cada sacrificio que nosotros hagamos delante de Dios va a ser aceptado y recibido en el reino de los cielos, porque primero nosotros empezamos obedeciendo para poder llegar a este punto. Yo quisiera, aleluya, añadir una palabra que me dijo un gran amigo, que lo respeto mucho, con mucho respeto. Voy a tocar algo que él me dijo, que para mí ha sido de mucha bendición. Es un varón de Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Sé que en cualquier momento él escuchará este video, o las personas que lo conocen escucharán, gloria al Señor Jesucristo, pero es una persona que yo admiro y respeto mucho. Gloria a Dios. El varón me dijo que una vez Dios le habló diciendo que en su finca sembrara cacao. ¿Y sabe qué hizo el varón? Sembró verde. Y él dijo que por haber hecho lo que Dios no le dijo que hiciera, le fue mal. Alabado sea nuestro Dios. Y para mí ha sido una lección, gloria al Señor, para aprendizaje, aleluya, para no hacer o no querer hacer lo que a mí se me da la gana, sino lo que Dios revela, lo que Dios habla y lo que Dios estableció en su palabra. Si nosotros caminamos bajo una obediencia, nos va a ir bien con el pasar del tiempo. Pero si caminamos bajo nuestra propia rebelión y bajo nuestro propio conocimiento, entonces no nos va a ir bien y vamos a tener serias dificultades y serios problemas con el pasar del tiempo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál era esa grosura? La grasa, la manteca, las vísceras, gloria al Señor, que se sacaban los animales para hacer sacrificio. Gloria al Señor. Es mejor la obediencia que la grosura que se utilizaba de los animales para hacer sacrificios en aquellos tiempos. El obedecer es mejor, porque ahora ya no se vive por estos sacrificios, gloria al Señor, sino mediante y bajo una obediencia que te lleva a un sacrificio, ya no de animales, sino de tu propio cuerpo, ponerlo y rendirlo en los pies de Cristo, aleluya, y hacer su voluntad bajo ese sacrificio, pero mediante tú hayas escuchado, mediante esa obediencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Se complace en el sacrificio, pero cuando hay obediencia, porque mejor es la obediencia antes que la grosura de los carneros. Ahora, en el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Vamos por parte, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la rebelión y la adivinación es lo mismo. Es lo mismo. Como pecado es la adivinación, también pecado es la rebelión. Entonces, nunca nosotros vayamos a pensar que la adivinación es pecado y que la rebelión no. Gloria al Señor. Que la desobediencia no. Si usted desobedece, su desobediencia equivale a lo mismo que una adivinación. El que está en la adivinación o consultando al brujo, o el brujo que está, aleluya, trabajando mediante o bajo la adivinación, los poderes satánicos de las tinieblas, esto es un pecado y está bajo tiniebla. También la persona que desobedece a Dios y se comporta de una forma y manera rebelde, también es lo mismo que ese brujo que está trabajando la adivinación. Es lo mismo. Tanto la adivinación como la rebelión es lo mismo y viene a ser lo mismo. Tanto la desobediencia como la adivinación viene a ser lo mismo, equivale a lo mismo, aleluya. Desobediencia y rebelión es igual a brujería, es igual a hechicería, es igual a adivinación, es igual a consultar a los brujos. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Estamos hablando de una rebelión. Todo aquel que desobedece es una persona rebelde. Una persona rebelde, y a todo rebelde o desobediente le vienen sus consecuencias, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria al Señor. Algo claro que el profeta estaba hablando con Saúl. Algo claro, hermano. Y yo quiero que usted se lo lleve claro también. Le estaba diciendo, tú ya no serás rey. Tú ya no eres rey. Tú caíste de la gracia. Dios ya te desechó. Entonces, aleluya, no hay otro pecado más terrible y tremendo en la vida de la persona que la desobediencia. Es el único pecado que puede hacer y puede permitir que Dios te deseche. Es el único pecado que puede permitir que Dios te deseche de su presencia. Y hablando claro, gloria al Señor, en términos físicos, cuando usted desecha algo, es aleluya, porque nunca más lo va a volver a ver, ya no lo va a volver a mirar. Es algo que usted tira a la basura para que se lo lleven lejos y nunca va a volver a ver eso. Estamos hablando de un desecho, de algo que ya no sirve. Que estaba diciéndole Dios, aleluya, a través de Samuel a Saúl, que ya no servía para nada, que ya no servía, que como persona, como humano, como rey, ya no servía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Había caído en rebelión y le estaba diciendo claramente que ya no podía ser más rey, que ya no iba a ser más rey, que no era rey ya de esa nación por su desobediencia.
obediencia. Entonces, lo lindo aquí del caso es que su persona y la mía obedezcamos a Dios, cuéstenos lo que nos cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. La obediencia a Dios es lo más importante. Aunque el agua te llegue al cuello, aunque los problemas estén por encima de ti, la obediencia a Dios es lo más importante. Aunque tus hijos se enfermen, aunque estén pasando, aleluya, por problemas, por lo que sea, la obediencia a Dios es lo más importante. Aunque estés viviendo de una manera terrible y tremenda sobre esta tierra, la obediencia a Dios es más grande que eso. Entonces es mejor obedecer que los sacrificios que nosotros hagamos. Y la desobediencia en la vida de un varón o de una mujer significa rebelión. Pero tenemos que analizar algo nosotros, amados hermanos, que nosotros no podemos dedicarle a Dios basura. Si usted está mal, está mal. Si estamos mal, estamos mal. Y nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. El que va a terminar siendo engañado va a ser usted. Nadie podrá engañar al Dios de los cielos. Desobediencia es falta de respeto a la autoridad o al gobierno. Porque Dios está en los cielos y usted sobre la tierra. No es a nuestra manera, no es a su manera, es a la manera de Dios. Y si Dios ordena que usted debe de moverse de esta forma, usted tiene que hacerlo. Usted no puede pasar por encima de la autoridad del Dios de los cielos. Ahora, si Dios a mí me dice qué es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me ha dicho. Yo no puedo pasar por encima de ese mandato. Una persona cuando desobedece a Dios está entrando en rebelión contra Dios. Por lo tanto, si desobedeciste lo que Dios te dijo, en vano es hacer sacrificio.